Estamos en la calle Ribera del Sena. Vamos a ver cómo van las obras de la salida de la curva 3, la recta, curva 4, hasta llegar a la curva 5. Ahí veis que hay ya alguna máquina. Aquí veis como en el interior de FEMA, en la zona de la curva 3, ya se están empezando a realizar las labores de demolición de parte del aparcamiento para realizar el trazado del circuito. Esa zona del fondo arbolada es por donde están las curvas 1 y 2, una pequeña recta, como veis en esta zona, y donde está la máquina y estos árboles es la salida a la calle Ribera del Sena en la curva 3. Aquí más máquinas trabajando. Como veis, está todo lleno de coches, hoy es día laborable. Muchas máquinas trabajando aquí eliminando las medianas, incluso lo que era todo el carril que existía. Supongo que para ser reasfaltado, tendrá todos cimientos nuevos y será reasfaltado, obviamente. Justo antes de llegar a la rotonda de la curva 4, como los trabajos de eliminado de las medianas se está realizando. Veis desde allí al fondo, que es la curva 3, toda esta recta, eliminan la mediana y seguirá en la rotonda que hay al fondo, que es la curva 4. Llegamos a esta rotonda, que es la curva 4. La rotonda se atravesará. Vamos. Esta rotonda es la rotonda de la curva 4, que se atravesará, como os digo, y seguirá por aquí, por la calle Ribera del Sena. Aquí, como veis, aún no ha habido muchos trabajos. Todos estos árboles, en principio, en el plan de construcción del circuito, se van a trasplantar. No sé si se trasplantarán directamente al otro lado o a algún otro lugar. Lo iremos viendo con el tiempo. Aquí veis la rotonda de la curva 5, 6 y 7 y el túnel hacia la subida de las Cárcavas. Aquí tenéis la curva 9. Como veis, cada vez hay más material y prácticamente se ha eliminado el desnivel que existía al principio en la salida de la curva 8 y curva 9, y un poco más al fondo veis la zona por las que discurrirán las curvas 14 y 15. Aquí veis al fondo la zona de la curva 9 y la recta que lleva a la curva 10, que es justo por donde está circulando este vehículo blanco. Y esta es la zona de la curva 10, en la que veis que se está depositando muchísimo material para allanar toda esa zona y dejarla convenientemente preparada para cuando se construya propiamente el trazado del circuito. En la zona del comienzo de la curva 12 podéis ver el gran desnivel que os comento que están creando a base de acumular material. Están levantando una especie de meseta en la que va a estar excavado el trazado de la curva 12. Esto se hace para evitar en la medida de lo posible los ruidos a los vecinos, que como veis en esta zona del circuito están muy cerca. Según el estudio de impacto ambiental del circuito, a tan solo 34 metros están las viviendas del circuito. Aquí tenéis una panorámica de la curva 12, gracias a un vecino de la zona que de nuevo me ha permitido grabar desde su azotea. Como veis, se ha creado un talud de 4 o 5 metros de altura con todo el material que se ha ido moviendo, y el trazado de la curva, os lo marco, está hundido dentro de ese talud para evitar los ruidos de los monoplazas. En esta curva se prevé que los monoplazas estén girando aproximadamente durante 6 segundos.
Aquí tenéis una panorámica general de toda la explanada de Valdebebas. Como veis, las zonas de las curvas 14-15 completamente eliminado el montículo. Nos movemos un poquito. Aquí en primer plano estaría la curva 16, que iría por toda esta zona que os muestro aquí, como digo, en primer plano abajo, hasta el final, donde están esos montículos, donde se está moviendo, extrayendo y moviendo mucho material, que es la curva 17. Veis, por ejemplo, la cantidad tremenda de material que se está moviendo y se está acumulando en esa zona. ¿Veis? Mira. También todo el material que se ha extraído de la zona de la curva 17 y que se está apilando aquí. Aquí en la zona de la curva 17, además de vaciar toda esta parte del terreno, se está realizando una zanja en la que se están ya introduciendo todas las infraestructuras de saneamiento y supongo que también de instalación eléctrica y demás. Aquí tenéis a la derecha la salida de la curva 17 a través del túnel de Valdebebas, por donde circula ese vehículo. Vamos a ver con un poquito más de detalle esta curva 17 para que veáis cómo transcurre. De hecho, nos vamos a acercar directamente andando por aquí. Esta carretera que veis aquí es la M11, como os he dicho alguna vez. La salida del túnel de Valdebebas hacia Ifema se produce por ese edificio que veis a fondo, que pone Feria de Madrid. Aquí nos estamos acercando a la curva 17, ¿veis? El túnel de salida de la zona de Valdebebas, y vamos a ver mirad aquí las zanjas, como os digo, que se están realizando para la instalación de las infraestructuras. Aquí veis, curva 17, estoy justo encima del túnel de salida de Ifema, o sea, hacia Ifema, perdón, que discurre justo por aquí abajo, a ver si puedo, mira, por ahí. Y aquí tenéis la curva 17. Un poquito más para que veáis. Ahí. Las obras de instalación. Se están instalando todos esos tubos que veis apilados ahí. No solo en esta zona, también en la zona de la ampliación de los pabellones de Ifema. Todos esos tubos que están ahí apilados, que se han trasladado hasta esta zona para realizar las infraestructuras. Aquí tenéis la curva 18, la salida del túnel. Como veis, toda la estructura que existía ha sido eliminada. Hoy no hay aquí ni maquinaria ni operarios trabajando, pero ya veis que toda esta zona está despejada. Estoy justo debajo del túnel de la salida de Ifema, la curva discurrirá por allí y entrará
a una pequeña recta por esa zona arbolada hacia la curva 19, que vamos a ver si hay algún trabajo que se esté realizando. Zona de la curva 19, como veis, ningún trabajo. Esta es la curva 19, veis absolutamente nada. Esa recta del fondo es la que lleva a la curva 20, que además de ser la curva 20 es la entrada a el pit lane. Eso lo puedo mostrar en el mapa, porque viendo las últimas publicaciones que ha hecho el circuito, se puede ver que esa curva 20, como os digo, es la zona de entrada al pit lane. Curva 19 que se llega desde esta zona arbolada, y allí al fondo está la curva 18. Estando todos esos árboles, al fondo del todo está la curva 18. Y eso es todo. Si os ha gustado el contenido y queréis estar al día de los nuevos vídeos que subo, ya sabéis, suscribiros al canal y hacer clic en la campanita. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.